هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش بالاحلام 2011 ما زال فما شكون يموت بالجوع حب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع هابط للشارع وشوف. Una década después de haber encendido la chispa de la primavera de revueltas que se extendió por todo el mundo árabe y terminó con la autocracia de más de 23 años de Zine El Abidine Ben Ali, la República de Túnez está sumida nuevamente en una profunda crisis política. En los 10 años transcurridos desde la histórica revuelta de enero de 2011, este país del norte de África y 11 millones de habitantes produjo una nueva constitución que rige su frágil democracia, pero no logró superar los condicionamientos de una crisis económica crónica. Con un desempleo cercano al 18% y con el turismo, uno de los sectores más vitales de su economía, golpeado por los ataques de integristas islámicos en 2015 y desde el año pasado por la pandemia, la situación social tunecina es un caldo de cultivo de protestas y reclamos que se suceden sin pausa desde 2018. A este difícil contexto se agrega la crisis sanitaria, con sistemas hospitalarios colapsados, cerca de 20.000 muertos y ahora la decisión del presidente Kais Saied de destituir al primer ministro Hichem Mechichi. Mechichi es un independiente que fue propuesto por el propio Saied por su perfil técnico, pero con quien mantuvo una disputa prácticamente desde el comienzo de su asunción, a raíz de las alianzas que estableció con los partidos tradicionales para poder gobernar. Saied desplazó a Mechichi y a varios otros ministros y funcionarios del gabinete, invocando los poderes de emergencia que otorga al presidente el artículo 80 de la Constitución. También suspendió las actividades de la Asamblea de Representantes, el Parlamento tunecino, en una decisión que la oposición calificó como un golpe de Estado, a raíz del apoyo que recibió la jugada de Saied de parte de las Fuerzas Armadas. تحدث البعض يوم أمس عن انقلاب. لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور. هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل 80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في صورة وجود خطر دائم. La Constitución de Túnez establece que el poder ejecutivo de tipo semipresidencial es ejercido de manera conjunta por el primer ministro y el presidente, quien ostenta la comandancia de las Fuerzas Armadas y el control de la política exterior. Hay analistas que creen que la decisión de Saied apunta a ampliar de facto los poderes constitucionales del presidente. Kais Saied, un profesor de Derecho Constitucional culto y conservador, es un outsider de la política que sorprendió al ganar con más del 70% las elecciones presidenciales de 2019 y logró desde entonces cotas importantes de popularidad en una población muy desconfiada de la clase política, alzando las banderas de la lucha contra la corrupción. Justamente, su principal oposición es el partido Ennahda, o Partido del Renacimiento, expresión política de un movimiento islamista moderado inspirado en la Hermandad Musulmana de Egipto, que posee 52 diputados, la mayor bancada de un parlamento muy fragmentado, presidido por Rachid Ghannouchi. وجينا اليوم بقرارات فوقية فاجأت مش النهضة فقط، فاجأت الشعب التونسي وفاجأت العالم في دولة تفتخر بأنها أول ديمقراطية عربية وتتوفر على أحدث دستور. في هذه الدولة يعلن عن قرارات في جوهرها انقلاب ولا تسمى إلا انقلاب. El partido Ennahda y sus parlamentarios son acusados de casos de corrupción y fueron blanco de varias de las protestas populares que recrudecieron desde enero de 2021. Por otro lado, la justicia tunecina, percibida usualmente como independiente, investiga a la organización política islámica y al partido de centro Corazón de Túnez por sospechas de que habrían financiado sus campañas electorales en 2019 con fondos extranjeros. المطلب الأساسي البرلمان هذا يخرج منه الإخوان اللي حكمونا 10 سنين وما عطونا حتى حلول. كشاب أنا عندي في 2011 نعيط شغل حرية كرامة وطنية.
في 2021 ما زلت نعيط شغل حريه كرامه وطنيه. Túnez recibió en abril de 2020 un préstamo de emergencia del Fondo Monetario por $750 millones y venía negociando un crédito del organismo a 3 años por $4.000 millones para estabilizar su balanza de pagos y un déficit del 7,1% de su PBI. Frente a esta nueva faceta de la crisis tunecina, los temores son que el explosivo cóctel de penurias socioeconómicas y turbulencias políticas empuje a la única democracia que emergió de la primavera árabe al caos o a un nuevo periodo de autocracia. Vamos a ver ahora una línea de tiempo que nos va a situar cronológicamente en los diferentes sucesos anteriores a lo que contaba el informe respecto de la situación política de conflicto institucional que se está viviendo en Túnez. En diciembre de 2010 y en enero de 2011, en esos meses, estallaron en Túnez protestas populares, hubo una represión muy fuerte por parte del gobierno del presidente Ben Ali, que terminó cayendo tras 23 años en el poder. Hubo 300 muertos, más de 300 muertos. Fue la mecha que encendió la famosa primavera árabe que después se fue propagando por otros países de Medio Oriente, por Egipto, por Libia, por Argelia, en fin, por una serie de países de Medio Oriente con resultados diversos. En 2014, como parte de un proceso de reforma política muy fuerte, en el cual tuvo un rol muy importante la sociedad civil en Túnez, las organizaciones de la sociedad civil, se sancionó una nueva constitución que entró en vigencia ese año. Eso fue en 2014. En 2018 comenzaron a estallar nuevas protestas, en este caso con un eje que tiene más que ver con lo económico, suba de impuestos, alimentos y congelamiento de salarios, algo muy habitual en los países que vivieron la primavera árabe, es decir, hubo algunos procesos de cambio político, pero no hubo un proceso de cambio económico a la altura del cambio político que se demandaba. En el 2018 continuaron las manifestaciones en todo el país por la crisis económica. En el 19 fue elegido Said como presidente de Túnez, un político, ahora lo vamos a ver bien, un político poco conocido, un jurista respetado, con algunas posiciones moderadas y otras ultraconservadoras, que fue elegido casi sin medios, sin apoyo de un partido importante como presidente de Túnez. Esto fue en el 2019. En el 2021 hubo más protestas con eje en la lucha contra la corrupción y la pobreza. Esto fue en enero. En julio también hubo protestas en rechazo a la gestión del gobierno de la pandemia y finalmente el presidente Said declaró que asume los plenos poderes y desató este conflicto institucional que es lo que estamos viendo ahora en Túnez. Este es más o menos resumidamente lo que ocurrió en Túnez previo al conflicto institucional que se está viviendo ahora. Hay diferentes formas de entender esto, lo venían definiendo recién en la mesa y comentando recién, lo anunciaba Yelén antes del informe. Desde mi punto de vista, una forma de entender lo que está pasando en Túnez es un presidente muy popular, sí, que frente a un conflicto político y de intereses con otro poder del Estado, en este caso el Parlamento, decide adoptar una decisión desde el punto de vista legal muy controvertida, que es clausurar el Parlamento, quitarle poderes al Parlamento con apoyo de la sociedad, con apoyo del pueblo, digamos, del pueblo tunecino, y con apoyo también de las Fuerzas Armadas. Una estrategia similar, uno podría decir, a la que está implementando en un país que no tiene nada que ver con Túnez, Bukele en Ecuador, con la decisión de remover a la Corte Suprema, a los tribunales. En El Salvador. Algún rasgo que me pareció ilustrativo del presidente Said en Túnez, decidió que no va a usar el Palacio Presidencial de Cartago, sino que va a residir en otro lugar, algo que remite a otro presidente acusado de populista, también latinoamericano, que es López Obrador, ¿no? Que decidió no usar el Palacio Presidencial. Bueno, simplemente Castillo también. Castillo también dijo, bueno, eso, como un gesto, ¿no? Sí. Como un gesto, sí. Hay un elemento adicional que se dio esta semana, que a estos respaldos que vos estás planteando, a la convocatoria a una nueva elecciones dentro de 30 días, porque desplaza al Parlamento y llama nuevas elecciones legislativas, ya le dieron apoyo los partidos de oposición, inclusive el partido del primer ministro que fue desplazado. Claro. Es decir, logró rápidamente un respaldo a esto
y desarticuló las versiones o la lectura de que hubo un golpe de Estado, por lo menos internamente, en Túnez. Es decir, obviamente estos países del norte de África tienen mucha repercusión en Europa. Desde Europa se sigue hablando de golpe de Estado o autogolpe, pero es un proceso en el cual un presidente que, como decías, fue electo en octubre, o asumió, mejor dicho, en octubre de 2019, perdón, tiene apenas un año y medio en el gobierno, y una democracia débil. Hay una cuestión que comentaban algunos analistas de Túnez, dice, si hay alguna decisión que está clara de la población tunecina, es que no quieren volver atrás, no quieren volver a antes de 2011. Lo que tienen como democracia lo van a cuidar, aunque sea imperfecta, aunque las condiciones sociales sean malas, pero inclusive el tema, hubo un cambio en el eje de las protestas, porque las protestas también iban contra la corrupción y parte del desplazamiento del Parlamento fue leído como una lucha contra la corrupción. Sí, ahí aparece también la pregunta de, digamos, esta nueva constitución del 2014 emerge como producto de esa profunda crisis política institucional del 2011, donde termina el gobierno de Ben Ali y se plantea también un sistema semipresidencialista que tal vez, a veces cuando emergen nuevos ordenamientos jurídicos, legales, de forma de país que van a tener que ir sedimentando en la sociedad para ver, y en la dirigencia política, para ver cómo funcionan. Y esto también me parece como que, no sé cómo expresarlo de manera clara, pero me parece que cuando emerge una situación de tanta crisis, tanta convulsión social, tal vez genera este tipo de cuestionamientos, de preguntas, de inestabilidades acerca de si es el mejor sistema político o no, si es la mejor constitución o no, y es lo que está viviendo Túnez en este momento. Una democracia en formación, ¿no? Son Totalmente, 10 años exactamente. de democracia. Así es.